Estoy un poco afónico. Llevo 45, 50 horas dedicando la palabra de Dios. He sido muy bendecido por las iglesias de Cristo que junto con Daniel Albarrán y Pedrito Rodríguez hemos estado visitando. Le dije a mi esposa y a mis hijos que hemos tenido una hospitalidad de excelencia. Creo que hemos sido honrados por las iglesias de Cristo. Hemos sentido un amor sincero, un amor profundo, un cariño hermoso de todas las iglesias de Cristo allá en Barquisimeto, en el estado de Yaracuy, los hermanitos de Caracas, increíble. Y hoy día en la mañana, con los hermanos de la Victoria, que todavía no llegan, no sé por qué no llegan todavía. Y ahora aquí con mis hermanos de Maracay, la verdad que venía pensando en el bus, el amor de las iglesias de Cristo. Hace 8, 10 años que no venía a Venezuela. Y yo no sé cuánto fue la última vez que estuve aquí. ¿Hace cuántos años? 10 años, estábamos en un segundo piso. Y bueno, tenía muchas ganas de ver a Josman. Estuvo con nosotros, al socio aquí, a su esposa, a su familia. Y la verdad es que estoy muy, pero muy feliz de que ustedes nos hayan recibido en el amor de Cristo. Amén. La palabra de Dios está en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11. 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11. Y mi querido Daniel Albarrán puede leer para todos nosotros, por favor. 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Levanta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El otro. En Chile decimos pasó la vieja. Pasó la vieja. Pasó la vieja. Voy a cumplir con la ayuda de Dios 40 años de matrimonio el 4 de agosto de este año. En los 40 años le he causado tristeza, dolor y hasta lágrimas a mi querida esposa. Mi esposa me ha causado tristeza a mí, me ha causado dolor a mí y lágrimas también en el matrimonio. Tengo 3 hijos, 38 años, 37 años y 19 años.
Mis hijos me han causado dolor y lágrimas también. Y yo como padre le he causado dolor y lágrimas a ellos también. Como anciano de una iglesia de Cristo por 26 años, le he causado tristeza a mi congregación de los Nogales. Mi congregación también, algunos miembros, no todos, me han causado dolor también a mí y muchas lágrimas. ¿Por qué? Porque nos relacionamos en el matrimonio, nos relacionamos en la familia y con la congregación. Y a veces a las personas que más amo, a las que más quiero, son las personas que les he causado más dolor y lágrimas. Y las personas que más me aman son las que me han causado más dolor a mí y han roto y han dañado mi corazón. Ese no es un problema, porque en el pasado, en el presente y luego en el futuro vamos a causarle tristeza a alguien. Alguien nos va a dañar en nuestro corazón y nosotros hemos dañado el corazón de otros, hemos lastimado el corazón de otros. ¿Es así o no, hermano? ¿O yo nomás lo hago? Si ustedes leen conmigo 2 de Corintios capítulo 2, miren el versículo 4, por favor. Leímos el 5, pero voy a leer el 4. Pablo dice: porque por la mucha tribulación, parece que llegaron los hermanitos. ¿Llegaron? Vamos a esperar un poquito, ¿les parece? Leer el versículo 4 de toda manera en sus asientos. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que les tengo. ¿Se fijaron en el versículo 4? Los corintios, no los gálatas, los corintios, no los de Colosas, fueron los que le causaron más lágrimas, más dolor, más llanto al apóstol Pablo. No hay una iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento que le haya causado más lágrimas, más dolor, más tristeza al apóstol Pablo que la iglesia de Corintios. No hay. De hecho, en el capítulo 12, Pablo les dice: aunque amando más, sea amado menos. Y los corintios le causaron lágrimas y tristeza a Pablo, más que cualquier otra congregación. Pero hay un hermano que también le causó tristeza a Pablo. Mira el versículo 5, 2:5. Porque si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Alguien de la iglesia de Cristo le causó tristeza, dolor y lágrimas al apóstol. ¿Qué hacemos cuando alguien nos causa tristeza o nos causa dolor? ¿Qué es lo que hago con mi esposa Lorelita cuando ella me causa dolor a mí? ¿Qué hago con mis hijos cuando ellos me han causado dolor a mí o yo dolor a ellos? Hay cosas que hay que hacer. Por ejemplo, en Mateo 5,
5, 23, leamos por favor, Mateo 5, 23 y 24. Y en esto me puede ayudar el hermano Daniel Albarrán. Mateo 5, 23 y 24. El tema de hoy es cómo resolvemos, cómo solucionamos los conflictos matrimoniales, familiares y congregacionales y laborales. Cómo podemos sanar el corazón de otros, cómo otros nos pueden sanar el corazón a nosotros también. Jesús dice en Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. En este caso, yo no le dejo todas las cosas a Dios como muchos hablan. Esto se lo dejo a Dios. No, si yo me acuerdo, si yo sé que mi hermano tiene algo contra mí, dejo mi ofrenda, dejo mi oración, dejo mi adoración y voy a reconciliarme con mi hermano, a ponerme de acuerdo con él, porque yo sé que él tiene algo contra mí. Algo le pasa a mi esposa, sé que ella tiene algo contra mí. Lo mismo pasa con mis hijos o con los padres. Debo de detenerme, de hacer un acto. Debo hacerlo. Voy y me reconcilio con la persona. Eso es lo que se hace en los conflictos. Así se resuelven las cosas. No voy a seguir orando, no voy a seguir adorando a Dios. Debo ir y dejar mi ofrenda y reconciliarme con mi hermano. Amén. Amén. En Mateo 18:15, Mateo 18:15. Jesús dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Se dan cuenta de dos cosas. Yo sé que mi hermano tiene algo contra mí. Yo no voy a esperar que mi hermano venga a hablar conmigo. Yo tomo la iniciativa, ir a hablar con mi hermano. Acá, si tu hermano venga contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Yo no voy a esperar. Él pecó contra mí. Él dañó mi corazón. Él me ofendió. Yo no sé. Pero yo no voy a esperar que él venga a pedirme perdón, venga a pedirme disculpas. No lo voy a hacer. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él tú, a solas con él. Es decir, primer punto, hayan pecado contra mí o yo haya pecado contra otra persona, el cristiano siempre debe tomar la iniciativa para el proceso de paz, de reconciliación. Siempre el cristiano espiritual, piadoso, siempre debe tomar la iniciativa. Él jamás va a pensar que él venga a hablar conmigo. Él sabe que él tiene algo contra mí. No. En los dos casos, Mateo 5, Mateo 18, el cristiano
lo acusaron de ser deshonesto porque junto con Tito se quedaron con la ofrenda de 1 Corintios 16. O sacaron plata de la ofrenda. De deshonesto, de ladrón, de poco íntegro. Lo acusaron de ser chapa de 2 monedas. Cuando escribía era una persona Pablo, y cuando visitaba Corintio era otra persona, hipócrita de Pablo. Todo eso aparece en 2 de Corintios. Probablemente el cabecilla de este grupo haya sido el que le causó tristeza a Pablo. Y también tuvieron que expulsarlo de la congregación. No estoy seguro. Puede ser este o de 1 Corintios 5, el fornicario. Amén. Vamos a 2 Corintios 2, por favor. Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona a que le causó tristeza esta reprensión hecha por mucho. A este lo reprendieron públicamente, lo entregaron a Satanás públicamente, lo expulsaron públicamente por su fornicación o por las acusaciones que hizo contra Pablo. Pero ahora él regresa a la congregación totalmente arrepentido, totalmente cambiado. Pero el problema ahora no lo tiene el que causó tristeza, el que dañó el corazón de Pablo, el que pecó contra Pablo. Ya no lo tiene él. Ahora el problema lo tiene la iglesia. El problema no es ahora el que ofendió, sino el problema siempre lo va a tener el que es ofendido, el que es dañado. ¿Cómo respondo a las ofensas que me hacen? ¿Cómo respondo cuando alguien daña mi corazón, lastima mi corazón? ¿Cómo respondo al que me calumnia, al que me difama, al que me levanta un falso testimonio, al que me trata de mentiroso, al que me trata de deshonesto, al que me acusa y me trata de hipócrita? ¿Cómo respondo a eso? Versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Qué significa en el verso 7? Al contrario, vosotros debéis perdonarle, consolarle y amarle. ¿Qué significa esa frase? Tiene que levantar la mano, por favor, y decirme, porque escucho grillos por aquí. Reconciliación. Creo que no tomar en cuenta la falta que cometió. No tomar en cuenta la falta que cometió. Josman. Eso que Daniel graba a Josman en este momento. Hay cosas que cambian, hermano. Restaurar, hermano. Restaurar, ok. La frase al contrario, vosotros debéis perdonarle significa que la iglesia de Cristo de Corintio no quería perdonarlo a él.
no quería restaurarlo a él. No quería ayudar a este hermano pecador que vuelve arrepentido. Al contrario, vosotros debéis un hermano en Santiago, Eco, se portó mal y algunos predicadores reaccionaron de esta manera. Lo que voy a decir ahora lo he escuchado en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Hay que castigarlo, tiene que estar sentado en la silla todo el año. No tiene que orar, no tiene que participar de esto. Puro castigo. Uno en Nogales dijo eso. Hay que castigarlo por 6 meses. Mi hijo Pablo le dijo, ok, si va a estar 6 meses sentado en la silla, usted tiene que estar al lado de él 6 meses orando con él, leyendo la Biblia con él, restaurándolo y compartiendo con él. Porque vosotros sois espirituales, tienen que restaurar con el espíritu de mansedumbre. Para eso nadie se ofrece. Pero para expulsar, para condenar, para juzgar, para la restauración nadie se ofrece. Para la consolación nadie se ofrece. Pero para castigar se ofrecen todos. Eso pasó en Nogales. No pasó en Nogales. Porque los ancianos dijimos no. Al chico hay que restaurarlo, hay que levantarlo, hay que ayudar al chico este. No deshacerse de él, no esconderlo por ahí, no sentarlo por ahí. Y hemos estado con el chico 3, 4, 5 veces todos los santos días con él. Un anciano, otro anciano, otro anciano que otro anciano. Ya se levantó, ya se restauró, ya está sirviendo a Dios. Eso se hace. En una escuela de Latinoamérica, escuela bíblica, 2 chicos, estudiantes de la escuela bíblica, se portaron mal y lo primero que hicieron el director y los ancianos de la escuela lo devolvieron a su país y a su casa. Hablé con el director, que era uno de los ancianos, y usted no lo pudo restaurar a él, no lo pudo ayudar en su espiritualidad. No lo hace. Mejor nos deshacemos de él. Mejor nos deshacemos. Por eso la iglesia a veces vive con miedo y yo no puedo contarle mis pecados a él, porque tengo miedo que me condene, que me expulse. Y todos viven, a veces vivimos hipócritamente, ocultándonos. En serio. Eso sucede. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Perdonarle. En el versículo 10, ¿cuántas veces aparece la palabra perdón en el verso 10? Daniel. Y a que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Cuántas veces? Y del versículo 7, 4.
Aquí, chiquillos, aquí hay una intención de pago. La palabra perdón aparece 3 veces, no por casualidad. Hay una intención. Y la intención es, ¿por qué Dios habla tanto del perdón en la Biblia? Porque lo que más nos cuesta a nosotros los cristianos, lo más que nos cuesta, es perdonar a otros. Pero cuando digo perdonar, hablo del perdón de Dios, de corazón. Y quiero mostrarles en esta tarde que en muchos matrimonios y en muchas familias y en muchas congregaciones, muchos se han perdonado, pero nunca lo han hecho de corazón. De eso se trata el estudio hoy día, por si acaso. El perdón es el fruto del perdón de Cristo hacia nosotros. El perdón es el fruto de una mujer, de un hombre que ha nacido de nuevo en el bautismo. El perdón es el fruto o es la evidencia de que usted está siendo guiado o llenado del Espíritu Santo de Dios. Les muestro algo. Mateo capítulo 18, por favor. Mateo 18, por favor. Versículo 1, versículo 4, versículo 23. Para que nos pongamos en contexto. Mateo 18, 1, 4, 23. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Verso 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Ok, este pasaje habla de cómo es la vida. ¿Dónde? En el reino de los cielos. ¿Cómo son los ciudadanos en el reino de los cielos? ¿Cómo viven los súbditos en el reino de los cielos? En el versículo 18:4, ¿cómo se vive en el reino de los cielos? ¿Cómo? Humildemente. El reino de los cielos es de los humildes. Mateo 5, versículo 2. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La vida del reino es una vida de humildad, no de orgullo, de humildad. En el reino de los cielos, versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, en el reino de los cielos no andamos haciendo tropezar a otros. Versículo 10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños. En el reino de los cielos no andamos despreciando al hermano, no andamos ofendiendo a los hermanos, no andamos hiriendo a los hermanos, porque esa es la vida del reino de los cielos. Es una vida de humildad, es una vida de compasión, de misericordia, de perdón.
En el reino de los cielos, si mi hermano peca contra mí, voy y hablo con él solo, y si mi hermano me escucha, lo perdono. Esa es la vida en el reino de los cielos. Totalmente diferente a la vida de este mundo. En el versículo 21, 18-21, dijo: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Nunca se queda callado Simón Pedro. Yo creo que soy pariente de este. Cuando Pedro dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cómo se ve Simón Pedro a sí mismo al decir eso? ¿Cómo se ve? Superior. Bien. Jerusalén. Soberbio. Yo lo veo de esta manera. Como una víctima. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí, que me haga daño a mí, que me ofenda a mí? Como que él no ofenda a nadie, como que él no daña a nadie, como que él no ha pecado contra nadie. ¿Cuántos cristianos son así, que se ven como víctimas así solo? Como dice Eclesiastés, no te enojes, no te alteres si alguien habla mal contra ti, porque tú sabes en tu corazón que tú también has hablado mal de otras personas. ¿A usted le gusta que lo calumnien, que murmuren contra usted? Pero usted sabe que usted ha murmurado de otros también. Pero cuando te toca a ti no te gusta, pero cuando habla de otro está bien. Víctimas del cristianismo. Estoy muy enojada porque ese hermano habló contra mí. ¿Y tú cuántas veces has hablado de los hermanos? Estoy muy enojado porque me mentiste. ¿Y tú cuántas veces le has mentido a otros? Víctimas. Y Pedro se ve como una víctima. Blanca paloma, como que no quiebra un huevo. Verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Cuántas veces el judío perdonaba en el día a otro judío que pecara contra él? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Qué bueno que no respondan, porque cualquier respuesta habrían inventado. Qué bueno que no respondan. Solamente 3 veces en el día, nada más. ¿Y de dónde sacaron esa enseñanza de perdonar 3 veces en el día? De una mala interpretación del libro de Amós. Vamos al libro de Amós, capítulo 1. Capítulo 1, Daniel, versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 13, por favor. Amós. Desde ahí que sale esa enseñanza rabina, judía, de estar perdonando 3 veces en el día. Desde aquí sale.
Amós 1, verso 3, 6, 9, 11 y 13 parece que es. Espérense, ¿tenemos todo Amós? Busquemos Amós. ¿Lo tenemos? Ok, ya rapidito. 1:3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Verso 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo pueblo para entregarlo a Edom. Verso 9. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Verso 11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano. Hasta ahí, amigo. Desde aquí, de Amós, es que los judíos interpretaron de que se debía perdonar al hermano 3 veces en el día, por 3 pecados, por 3 pecados, por 3 pecados. Desde ahí sacaron eso. Pero es una mala interpretación de Amós. Es una muy mala interpretación. Pero, Simón, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Es decir, Pedro quiere pasarse de listo, de más espiritual, más piadoso. 2 por 3, 6. Le pongo una, 7. Soy el mejor de todos. Soy el mejor de todos. Yo puedo perdonar hasta 7 veces en el día, mejor que todos los judíos. Jesús responde, 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ya aparece la palabra 7, 70 y 7 con un propósito. Porque usted sabe, yo sé que el número 7 significa lo perfecto, lo completo, lo total. Eso significa que no importa cuántas veces tú peques contra mí, lo importante es que el cristiano siempre, siempre y siempre debe estar listo a perdonar al hermano que peque contra él. Ya no importa cuánto se peca contra ti, ya no importa cuánto te van a ofender, lo importante es cómo yo respondo a las ofensas, cómo yo respondo a la calumnia, al falso testimonio, cómo yo respondo a la persona que dañó mi corazón. Y Jesús dice: siempre debes estar dispuesto a perdonar a tu hermano que peque contra ti. Siempre. Versículo 23. Por lo cual, Mateo 18, 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El reino de los cielos. Y me llama la atención es que en el reino de los cielos, el rey que aparece en Mateo 25, 31, cuando el rey le dirá: venid benditos de mi Padre, a los de la derecha, y el rey le dirá a los de la izquierda: maldito el fuego eterno preparado para el diablo y su sangre. Ese rey va a llamar a sus siervos para que sus siervos rindamos cuenta a él. Nosotros vamos a rendir cuenta al rey en la forma como yo traté a mi hermano en la iglesia, en el reino de los cielos. Cómo yo traté a mis hermanos. Ejemplo, mira el 18:4, 18:5, disculpe.
Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como ese, a mí me recibe. ¿Cómo recibí a los hermanos? ¿Cómo los recibí? ¿Cómo los traté a ellos? Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, si fui una piedra de tropiezo para otro hermano en Cristo, si fui yo un escándalo para otro, si por mi conducta se debilitó mi hermano en Cristo, se ofendió mi hermano en Cristo, tal vez se perdió mi hermano en Cristo porque yo lo hice tropezar a él. Uno va a rendir cuenta por eso. Versículo 10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Si yo menosprecié a mi hermano, voy a rendir cuenta por eso. Si yo no perdoné a mi hermano que pecó contra mí, yo voy a rendir cuenta por eso también. Si lo perdoné de corazón o no lo perdoné de corazón. Recuerden que en Mateo 25 Jesús dijo: por cuanto lo hiciste a uno de los pequeñitos que creen en mí, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Y cualquiera que no le hiciste a uno de estos pequeños que creen en mí, a mí no me lo hiciste. Es como trato a mis hermanos. Es como los trato a ellos. Cómo los recibo, cómo los acepto. ¿Se entiende? Así que según el verso 23, usted y yo vamos a rendirle cuenta al Rey en la forma como tratamos a otros pequeños que creen en Jesús. Vamos a rendir cuenta. Verso 24 al 27, Daniel, por favor. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuánto le debía este siervo al rey? 10,000 talentos. ¿Usted sabe el valor solamente de un talento? ¿Un salario? Era el salario de un trabajador de toda la vida, no de un año. Y este le debía 10,000 vidas. Tú no vas a pagar, en 10,000 vidas, tú no vas a poder pagarme a mí. Eso es la deuda que nosotros teníamos con Dios. No podíamos pagar nuestra deuda porque nuestros pecados eran muchos, nuestras maldades eran muchas. La deuda que usted y yo teníamos con Dios era impagable. Cualquier obra nos servía, cualquier buena acción nos servía. De hecho, nuestra justicia y nuestras obras eran como trapos de inmundicia delante de Dios. Impagable. Así que el rey está cancelando, está perdonando, está dejando libre a la persona que le debía algo impagable.
Eso es lo que hace el rey, porque el rey es paciente, porque el rey es misericordioso, porque el rey es bueno. El rey de esta parábola es bueno, es misericordioso, es paciente. Dice el verso 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo dejó libre. Ya no me debe nada, ya está cancelada la deuda, puede decirte. Y le perdonó la deuda. Perdonar significa dejar libre a la otra persona. Pero si yo no perdono de corazón, yo voy a quedar prisionero. Yo voy a quedar agravado por eso. Lo dejó libre. Porque el Señor mostró misericordia aquí. Sintió dolor en su corazón por ese siervo. Y le perdonó toda la deuda. Hasta aquí la historia es buena. Pero miren lo que hace este siervo. Versículo 28. Pero sabiendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, insignificante, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Quién había dicho eso mismo? Él. ¿Cómo comienza el versículo 30? Mas él no quiso. El que fue perdonado no quiso perdonar. El que recibió misericordia no mostró misericordia. ¿Cuántos cristianos han sido perdonados por Jesucristo y salen de las aguas del bautismo y no quieren perdonar a otros? ¿Cuántos cristianos hemos recibido misericordia, compasión, y después, cuando alguien nos daña, cuando alguien nos ofende, no queremos mostrar misericordia ni compasión? Lo que pasa, versículo 30, mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me robaste. A mí me parece que hay cristianos que han nacido de nuevo y están en la iglesia de Cristo, pero su corazón todavía sigue malvado y mal, por no perdonar, por no tener misericordia. El corazón del rey es bueno, el corazón del siervo que fue perdonado es un corazón malo. El que fue perdonado sigue con el corazón malo. El que recibió misericordia sigue con su corazón malo. Por eso dije, el problema no es que me ofenda. El problema no es que me puedan herirme porque lo van a hacer, porque ya lo han hecho. El punto es cómo respondo yo, cómo está mi corazón al que me ofendió. ¿Cómo está mi corazón? ¿Sigue malvado? ¿Sigue bueno?
está endurecido, está blandito, está sucio, está limpio. El problema no es la persona que me ofende, es cómo está mi corazón. No se trata del que me ofendió, se trata de mi corazón al que me ofendió. Algunos pagan mal por mal. Algunos buscan vengarse. Algunos endurecen su corazón. Y qué triste tener en la iglesia corazones endurecidos. A un corazón endurecido. Mira lo que dice el Proverbio 5, por favor. Proverbio 5. El Proverbio 6, versículos 34 y 35. Proverbio 6, 34 y 35. Aquí tenemos un corazón endurecido. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Por eso hay personas que piden perdón llorando, y la persona, aunque me llores, no te voy a perdonar. Aunque me supliques, no te voy a perdonar. Por eso existen los divorcios al final, porque nunca se perdonaron de corazón. Es por eso. Porque endurecieron su corazón totalmente. Y un corazón endurecido no va a perdonar aunque se lo pidan llorando. No va a perdonar aunque le ofrezcan un regalo. Él buscará la forma de vengarse solamente, de hacer el daño que le hicieron a él, de pagar con la misma moneda que le pagaron a él, porque su corazón se ha endurecido. Y cuando no puedo vengarme, cuando no te puedo hacer daño, cuando no te puedo herirte, el último recurso de un corazón malo y endurecido es dañar la reputación de la persona y dejarlo mal por todas partes. Es el último recurso que tiene. Deshonrarlo con palabras, como deshonraron al apóstol Pablo, de que no era apóstol, de que era ladrón, de que era deshonesto, de que era hipócrita. Ese es el último recurso de una persona que no quiere perdonar, porque no tiene más recursos. Es el último recurso. Siervo malvado. Mateo 18, versículo 33. 18, 33. Mateo 18, 33. ¿No debías tú también tener misericordia de un siervo como yo tuve misericordia de ti? Ahí está. Ahí está. ¿No debías tú perdonar a tu consiervo como yo te perdoné a ti? ¿No debías tú tener misericordia como yo tuve misericordia de ti? Uno, para perdonar a otro, tiene que acordarse siempre o vivir siempre bajo el Calvario, bajo el Gólgota, bajo la cruz. Porque en esa cruz Dios está mostrando su misericordia. En esa cruz Dios nos está perdonando. En esa cruz Dios nos está cancelando nuestra deuda. Y uno tiene que acordarse que en esa cruz fue perdonado, recibió misericordia. La cruz de Cristo.
también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus. Por si acaso, si usted pasa a Mateo 19, ¿qué es lo que viene en Mateo 19? Dígalo fuerte. ¿Qué pasaje viene ahora? El divorcio. En Marcos también, antes de hablar del divorcio, Jesús habla de tener paz entre vosotros. Aquí, antes de entrar al divorcio, si no perdonáis de todo corazón vuestras ofensas a vuestros hermanos, tampoco vuestro Padre Celestial nos perdonará nuestras ofensas. Cuando Dios nos perdonó en Cristo, en nuestro bautismo, nos perdonó de corazón. ¿Qué significa que Dios nos haya perdonado de corazón a nosotros? Voy a mostrarles dos cosas. Y aquí donde tienen que poner más atención, por favor. Abran sus Biblias en Jeremías 31:34 y en Miqueas 7:18-20. Miqueas 7:18-20. Ahora hay que poner más atención, socio, por favor. Jeremías 31:34, Miqueas 7:18-20. ¿Qué dice el texto bíblico, Daniel? Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Miqueas 7:18-20. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Pongan atención, por favor. ¿Cómo eso de Jeremías hablando a Jehová en primera persona? Porque perdonaré la maldad de ellos, del nuevo pacto, y no me acordaré más de sus pecados. No me acordaré más de sus pecados. Así Dios nos perdonó. Jesús nos dice que debemos perdonar de corazón como nuestro Padre. A ver, ¿cómo Dios perdona mis maldades y no se acuerda nunca más de mis pecados? ¿Cómo Dios lo hace? Porque así tengo que hacerlo yo, como Él. En Miqueas, Él ofrece misericordia y ha sepultado, ha enterrado nuestros pecados y lo echó a la profundo del mar. ¿Cómo yo sepulto los pecados que cometieron contra mí? ¿Cómo los entierro? Como Dios los enterró. Esos son los dos conceptos. Primer concepto: no me acordaré más de sus pecados. Concepto número 2: sepultaré vuestros pecados. El cristiano debe perdonar como Dios. Dios dijo: no me acordaré más de tus pecados.
y voy a sepultar para siempre tus pecados. ¿Cómo es eso? Tres cosas, para que la apliquemos para nosotros. No son fáciles, pero aquí están. Número uno, Dios es Dios. Y Él no tiene problemas de memoria. No tiene problemas de memoria, Dios. Pero Él prometió no acordarse más de nuestros pecados. Eso significa para mí está bien. ¿O suena mucho? Es el Jordan diferente. Chiquillos, chiquillas, Dios, siendo Dios, se resiste a acordarse de nuestros pecados. No me acordaré más de los pecados de ustedes. Me resisto a acordarme de las maldades que han cometido contra mí y las sepulto en lo profundo del mar. 2. No me acordaré más de nuestros pecados. Me resisto a acordarles a ustedes vuestros pecados. Dios dice, Pedro, no voy a acordarme más de tus pecados y jamás voy a recordarte a ti que tú pecaste contra mí. Me resisto a eso. 3. Pedro, prometo no divulgar nunca los pecados que tú cometiste contra mí. Esos son los 3 conceptos. Traigamos esos 3 conceptos ahora para nosotros. Perdonar de corazón significa, en mi mente, en mi corazón, yo juro y prometo que no voy a acordarme nunca más de algún pecado que mi esposa me haya cometido a mí, que mi hijo haya cometido contra mí, o que un hermano haya cometido contra mí. No voy a acordarme más. Me resisto a acordarme de eso. Voy a pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo puro. 2. Me resisto a que si tengo un pleito con mi esposo, un pleito con mis hijos, un pleito matrimonial, familiar o congregacional, me resisto a acordarte a ti el pecado que cometiste contra mí el año pasado, hace 2 años o hace 5 años. No voy a acordarte más, porque eso es lo verdadero de corazón. Cuando las personas se están acordando siempre de la herida que lo hicieron, de la ofensa que le cometieron, del daño que le hicieron, es porque esas personas nunca han perdonado de corazón. Y cuando un matrimonio tiene pleito, la familia tiene pleito, y empezamos a acordarle a la esposa y al marido, pero tú me la hiciste y yo te la hice, es porque ese matrimonio jamás se perdonó de corazón. Cosa que Dios no hace. Y 3, cuando el cristiano anda chismeando y murmurando y divulgando el pecado que le cometieron a él, es porque ese cristiano jamás ha perdonado de corazón. Porque Dios no anda divulgando nuestros pecados, porque Dios no se anda acordando de nuestros pecados, y porque Dios no nos recuerda a nosotros los pecados que cometimos contra Él. Eso significa perdonar de corazón, como Dios nos perdonó de corazón en Cristo Jesús.
nosotros tenemos que examinar nuestros corazones. ¿He perdonado de corazón realmente? ¿O todavía me acuerdo de cómo me hirieron, de cómo me dañaron? ¿He perdonado de corazón realmente? ¿O todavía peleo con mi esposa, peleo con mis hijos y lo que supuestamente sepulté lo desentierro y lo saco de nuevo? Es porque nunca se ha perdonado de corazón. Y lo más triste, todavía ando contándole a otros el pecado que hicieron contra mí y lo ando divulgando. Es porque nunca he perdonado de corazón a otros. Si yo no perdono de todo corazón, Dios tampoco me perdonará a mí mis ofensas. ¿Se entendió? Continuamos. Volvamos a 2 de Corintios. Y vamos a hacer un break. Vamos a terminar enseguida ya. Vamos a terminar enseguida. Esa no me la creo ni yo. Segunda de Corintios 2, versículo 7. Todavía estamos en el 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. No es suficiente perdonar al hermano. No es suficiente. Por eso yo no creo en esa parejita que se perdonaron, pero uno se va para allá y el otro para acá. Uno duerme en una cama y el otro duerme en otra cama. O en el palo que se va de la iglesia. No tengo nada contra esa iglesia, se va a congregar a otra parte. Eso. Consolarle. ¿Usted sabe lo que significa consolarle? Segunda de Corintios es el libro de la consolación. Pablo es el apóstol de la consolación. Dios, el Dios de toda consolación, de 2 de Corintios. Consolar significa venir al lado de la otra persona. Así, literalmente. Te quiero. Así se consola a la esposa y al marido, al hijo y al hermano. Eso es consolar. No es suficiente perdonarlo. Hay que consolarlo para que él sienta que realmente yo lo perdoné, que alivié su dolor, que sequé sus lágrimas, que no tengo nada en mi corazón contra él. Consolarle. Consolarle. Ese es otro proceso de consolar a la persona. ¿Y con qué propósito? Mira el versículo 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonar y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque si no la perdono, si no lo perdono, si no la consuelo o no lo consuelo, esa persona va a morirse de tristeza. Y lamentablemente muchas esposas mueren de tristeza y maridos mueren de tristeza porque sienten que su marido no los ama, no los han perdonado de verdad. Y la gente puede estar muriéndose pero de tristeza, no de cáncer, no del COVID, de tristeza. ¿Cuántos cristianos se mueren de tristeza? Porque sienten que no los han perdonado. Sienten que no los han restaurado, que no han aliviado su dolor. Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Un amigo mío, muy amigo mío, fue expulsado de la congregación. Lo expulsaron. Yo participé en esa expulsión. A los años después, regresa a la iglesia de Cristo.
Yo era el tipo más feliz del mundo. Más feliz del mundo. Lo seguimos, hasta que abrió su corazón a Cristo de nuevo. Y abrió su corazón y me dijo: Pedro, voy a regresar a la iglesia de Cristo. Llorando como un niño lloraba. La iglesia me recibirá. La iglesia me perdonará. Todos te quieren, todos te aman. Vas a ser el gozo de la iglesia cuando te vean. ¿Ok? Él llegó y empezó a ver miradas despreciativas. Wow. Y empezaron a salir las lenguas afiladas. Él se puso al lado de la cocina, allá en Nogales, Chiquillo. Se puso al lado de la cocina a tomarse un café. Y entraron, habían 4 hermanas dentro de la cocina. ¿Subiste quién llegó? ¿Quién? El hermano ese. ¿Quién? Ese de traje azul. El que anda con corbata. El que cometió adulterio y engañó a su esposa. El hermano escuchó eso. No regresó nunca más a la iglesia. Se fue más triste, se fue llorando para su casa. No recibió perdón ni consolación de sus hermanos. Solo mirada rara y lenguas afiladas. Versículo 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. No solamente perdónalo, no solamente consuélalo, sino confirma el amor para con él. ¿Qué significa confirmar el amor para con él? ¿Qué significa? Significa que yo tengo que volver a la comunión que tenía con él antes, confirmarle en el amor. Voy a empezar a desayunar con él de nuevo, voy a invitarlo a almorzar a mi casa, voy a invitarlo a ver un partido de fútbol, voy a invitarlo a un paseo. Voy a confirmar el amor para con él. Él va a sentir que realmente yo lo amo, que realmente lo perdonamos, que realmente lo consolamos a él. No lo vamos a dejar aislado, no lo vamos a desechar a él, no lo vamos a despreciar. Vamos a confirmarle el amor para con él, no de palabras, no de lengua, sino de hecho y en verdad. Amor concreto, que él sienta que le amamos, que ella sienta que se le ama, que él sienta que se le ama, que se le ha perdonado. Confirmar el amor para con él. 3 cosas para resolver nuestro conflicto: el perdón de corazón, la consolación de corazón y seguir amándolo de corazón. Amén. Y por último, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando la iglesia no perdona, no consuela y no ama, la iglesia, el matrimonio o la familia le están dando lugar al maligno, le están dando lugar al diablo.
están permitiendo las maquinaciones del maligno, los métodos de él. ¿Cuáles son sus métodos? ¿Viste que no te perdonaron? ¿Viste que no te aman? ¿Cuántos matrimonios le han dado lugar al diablo por no perdonarse de corazón, por no consolarse, por no amarse de corazón? ¿Cuántas iglesias de Cristo le han dado lugar al diablo? Porque no nos perdonamos unos a otros de corazón. Porque no nos amamos de corazón unos a otros como Cristo nos amó. Cuando se perdona de corazón en el matrimonio, en la familia y en la iglesia, estaremos aplastando y derrotando al diablo, porque el diablo no tiene cabida en nuestros matrimonios, familia y en la iglesia de Cristo. Amén. Por último, algo que me ha ayudado a sanar mi matrimonio y mi familia. Terminamos con Santiago 5:16, por favor. ¿Quién ha leído el libro de Santiago? En Santiago, los hermanitos se están ofendiendo con la lengua, en el capítulo 3. Los hermanitos se están envidiando y celándose unos a otros, en el capítulo 3, con esa sabiduría animal, diabólica y terrenal. En el capítulo 4, están sintiendo envidia, hirviendo de envidia unos con otros. 4:2. Y están peleándose unos a otros. 4:1. Y en el 4:11 se están murmurando unos a otros. Y en el 5:7, 8 o 9 se están quejando unos a otros. Quejas unos con otros, envidia unos con otros, murmuración unos con otros, peleas unos con otros. No peleas, el texto dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Guerras matrimoniales, guerras familiares, pleitos en la iglesia. Eso está pasando en Santiago, por si acaso. Eso pasa en nuestra vida familiar y matrimonial. ¿Qué hacemos? Capítulo 5, verso 16. Santiago dice, ¿qué dice? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando hay pleitos, cuando hay guerras, cuando hay ofensas, cuando hay insultos, porque lo hay. Voy a cumplir 40 años de matrimonio, hombre. Oramos, ¿cierto? No ore todavía. ¿Cómo comienza el 16? Confiésense los pecados primero. Confiésense los pecados primero entre ustedes. Lorena, mi esposa, me confiesa sus pecados contra mí y yo confieso mis pecados contra ella, porque yo la he dañado, ella me ha dañado también. Yo la he lastimado, ella me ha lastimado también. Pero yo no puedo orar por ella y ella no puede orar por mí, porque todavía hay heridas en el corazón. Todavía nuestros corazones están dañados, están lastimados. Y no se resuelve orando solamente. Usted pecó contra mí y yo pequé contra usted. Y ese es el momento para que en el matrimonio nos podamos
confesar las ofensas unos a otros. Yo hablé mal de usted, usted habló mal de mí. Yo me quejé contra usted se quejó contra mí. ¿Se han dado cuenta que en la Iglesia de Cristo tenemos estudio bíblico, tenemos oración, alabanza, ¿cierto? Y cuando vamos a tener una reunión de confesar nuestras ofensas unos con otros, no tenemos esas reuniones nosotros. No tenemos esas reuniones. Hágalo en su familia, hágalo en su matrimonio. Una noche de confesiones. Porque nos insultamos la semana, porque hay malas miradas, porque hay malas respuestas, hay malos gestos. Y por eso la primera etapa es: nos confesamos nuestras ofensas unos a otros. Y cuando su esposa esté hablando, déjela hablar, no la interrumpa. Y cuando su marido esté hablando, déjelo hablar, no lo interrumpa. Cuando su hijo quiera hablarle, no lo interrumpa. Y cuando tu papá quiera hablarle, hijo, no lo interrumpas. Confiésense los pecados unos a otros. Luego dice, el 16, lo segundo, ahora orad. Lorena, ora por mí. Y luego yo oro por ella. Ella pide por mí y yo pido por ella. Mi hijo pide por mí y yo pido por mi hijo. Confesados unos a otros. Orar uno por otro. ¿Cuál es el propósito de esto? Para que sean sanados. Es la única forma de tener un corazón sano, un corazón saludable, un corazón limpio delante de Dios. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo cuide. Muchas gracias por su atención. Gracias, hermano Pedro. Muchas gracias, muchas gracias. Esto ha sido muy